Estados Unidos confirma la muerte de dos altos cargos de Estado Islámico en su contraataque del viernes. Estados Unidos ha confirmado este sábado la muerte de dos altos cargos de la filial afgana de Estado Islámico y un tercero herido en su contraataque por el atentado que costó la vida a 170 personas, entre ellas 13 militares norteamericanos, perpetrado el jueves por la organización terrorista en el aeropuerto de Kabul. Los dos fallecidos han sido identificados como un planificador y un facilitador de la organización terrorista que murieron por el impacto de los misiles lanzados por un avión no tripulado, según el portavoz militar del Pentágono, el general William Hung Taylor. Puedo confirmar a medida que ha llegado más información que dos objetivos de alto perfil de Estado Islámico han muerto y uno resultó herido, y no tengo constancia de víctimas civiles, ha hecho saber en rueda de prensa. Según una aclaración previa del portavoz del Mando Central, Capitán Bill Urban, el ataque aéreo no tripulado ocurrió en la provincia de Nangarhar de Afganistán. Culminación de la retirada. En la misma comparecencia, el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, ha confirmado que el ejército estadounidense ha comenzado a retroceder desde el aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul, aunque ha matizado que Estados Unidos todavía está a cargo del aeropuerto y la seguridad a menos de 72 horas de su retirada completa. Continuaremos operando el aeropuerto hasta el final para asegurarnos de que podamos ejecutar nuestras operaciones, ha añadido por su parte el general Taylor, quien ha aprovechado para desmentir informaciones de medios afganos sobre el posible control talibán de al menos 3 puntos de entrada a las instalaciones. Desde el principio de las operaciones de evacuación, Estados Unidos ha sacado del país a 117.000 personas, 6.800 de ellas en 66 vuelos fletados en las últimas 24 horas. Hoy se tiene prevista la salida de otras 1.400, como mínimo, ha indicado Taylor. Kirby, por último, ha confirmado que los restos de los 13 militares estadounidenses muertos en Afganistán ya están de camino a Estados Unidos, aunque ha precisado que todavía no podía dar más detalles sobre su llegada. Joe Biden recibió a Naftali Bennett y prometió que adoptará otras acciones en caso de que la diplomacia fracase con Irán. Los mandatarios discutieron la estrategia contra la amenaza nuclear, la relación con el resto de los países árabes en Medio Oriente y las campañas de vacunación contra el COVID-19 de ambos países. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, transmitió este viernes en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Naftali Bennett, que su país está preparado para adoptar otras opciones si la diplomacia fracasa con Irán. Antes del inicio de su reunión bilateral, Biden explicó en declaraciones a la prensa que uno de los temas que iban a abordar era la amenaza de Irán y el compromiso compartido con Israel para que la República Islámica nunca desarrolle un arma nuclear. Pero pongamos primero la diplomacia y veamos a dónde nos lleva. Si la diplomacia fracasa, estamos listos para regresar a otras opciones, indicó el mandatario estadounidense. La coalición liderada por Bennett, igual que el anterior gobierno de Benjamin Netanyahu, se opone fervientemente al acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias del G5+1, al que Biden plantea reintegrarse después de que el gobierno de su predecesor Donald Trump 2017-2021 retirara a Estados Unidos del pacto en 2018. Bennett celebró este viernes las palabras de Biden sobre la posibilidad de que haya otras opciones si no funciona la vía diplomática y de que Irán nunca podrá adquirir un arma nuclear. En ese sentido, destacó que estos días ilustran a qué podría parecerse el mundo si un régimen islámico radical adquiriera el arma nuclear, una posibilidad que describió como una pesadilla atómica mundial. Irán es el primer exportador del mundo de terror, inestabilidad y de violaciones de derechos humanos,
Y conforme estamos aquí sentados ahora, los iraníes están usando las centrifugadoras en las centrales nucleares de Natanz y Fordow. Tenemos que pararlo, clamó. Bennett agregó que en el encuentro con Biden iban a centrarse en dos objetivos. Por un lado, detener la agresión regional de Irán y revertir sus progresos. Y por otro, evitar que Teherán logre el arma nuclear. Otro de los temas tocados por ambos fue el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel, como lo describió Biden, quien expresó su apoyo total a la restauración del sistema de defensa antiaérea israelí Cúpula de Hierro, tras la escalada bélica en la Franja de Gaza de mayo pasado. El mandatario estadounidense adelantó que también iban a estudiar formas de progresar en la paz, la seguridad de israelíes y palestinos. Asimismo, Biden expresó su respaldo a que Israel desarrolle lazos más profundos con sus vecinos árabes y musulmanes. Esa es una tendencia que creo que debería promoverse, no desalentarse, y haremos todo lo que podamos, dijo. La administración de Trump fomentó la normalización de las relaciones entre Israel y varios países árabes y musulmanes bajo los llamados Acuerdos de Abraham. No obstante, Biden se ha mostrado cauteloso sobre esos acuerdos que rompieron con una de las máximas del conflicto palestino-israelí, la no normalización de relaciones entre las naciones árabes e Israel hasta que se resuelva la cuestión palestina. En la cita que mantuvieron este viernes, otro de los asuntos que trataron fue la pandemia y los programas de vacunación de los dos países. Sobre la inmunización, uno de los puntos de los que hablaron fue la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, que Israel comenzó a aplicar antes a determinados grupos de edad y que Estados Unidos ha dicho que quiere empezar a administrar a todos los adultos mayores de 18 años a partir del 20 de septiembre. La reunión entre Biden y Bennett en la Casa Blanca, en el que es el primer viaje oficial de israelí desde que ocupa el cargo, estaba prevista para el jueves, pero fue pospuesta por el atentado en el aeropuerto de Kabul, donde hubo más de 100 muertos, entre ellos 13 soldados estadounidenses. 7 policías demandan a Trump y a grupos de ultraderecha por el asalto al Capitolio. La demanda la presentaron este jueves 7 agentes de la policía del Capitolio contra el expresidente, su asesor Roger Stone y miembros de grupos radicales por su papel en el asalto a la sede del Congreso del 6 de enero. 7 agentes de la policía del Capitolio presentaron este jueves una demanda contra el expresidente Donald Trump, su seguidor Roger Stone, miembros de grupos radicales de derecha como Proud Boys y Oath Keepers, y otros por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero. La demanda fue presentada ante una corte del Distrito de Columbia, Washington, D.C., y en ella se afirma que los señalados violaron la llamada Ley Ku Klux Klan de 1871, que incluye previsiones para proteger al Congreso de interferencias, violencias y que le impidan su trabajo legislativo. El documento presentado se afirma que Trump trabajó con supremacistas blancos, grupos violentos extremistas y seguidores de su campaña para violar la ley Ku Klux Klan y cometer actos de terrorismo doméstico en un esfuerzo ilegal para permanecer en el poder. Como esta demanda deja claro, la insurrección del 6 de enero fue no solo un ataque a individuos, sino un ataque a la democracia misma, indicó Damon Hewitt, presidente del Lawyers Committee for Civil Rights Under Law, que representa a los 7 agentes, y añadió: fue un intento descarado de suprimir los votos y las voces de millones de estadounidenses, particularmente votantes negros. La primera que acusa a Trump de conspirar. Esta demanda sigue a otras 2 similares presentadas recientemente por congresistas demócratas. En ella se alega que las acciones de Trump y sus seguidores condujeron al asedio violento del Capitolio en el que se resultaron heridos agentes de policía, el asalto que detuvo la certificación de la victoria del presidente Joe Biden y que obligó a los legisladores a correr para salvar su vida, mientras los atacantes campaban por el Capitolio con bates y otras armas, según AP.
Sin embargo, la demanda presentada por los agentes es la primera que acusa directamente a Trump de conspirar con grupos de extrema derecha para usar fuerza, intimidación y amenazas con el fin de impedir que el Congreso certificara la victoria electoral de Biden. La demanda asegura que Trump y los otros demandados violaron tanto la ley estatal como provisiones de la Ku Klux Klan Act, un estatuto federal de 1871, que hace ilegal el uso de la fuerza o las amenazas para impedir que funcionarios federales lleven a cabo sus tareas oficiales.